Bienvenidos a esta videoclase del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUI, o también llamado Banco Único de Programas y Proyectos, donde miraremos la trazabilidad que tiene nuestro proyecto en todo el flujo de viabilidad para ser registrado en el Banco Único de Programas y Proyectos. Vamos a recordar de dónde surge la necesidad de tener bancos de programas y proyectos en las entidades territoriales. La Ley 152 de 1994, en el artículo 49 del numeral 3, reglamenta que todas las entidades territoriales, a través de los organismos de planeación, deben organizar y poner en funcionamiento los bancos de programas y proyectos y todos los sistemas para hacerle el seguimiento físico y financiero a estos proyectos. Cabe resaltar que el Departamento Nacional de Planeación es el que organiza las metodologías, criterios y los procedimientos para integrar todos estos sistemas. Desde el año 2016, mediante la resolución 4788, el Departamento Nacional de Planeación dispone del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUI, que es una herramienta que nos sirve para registrar toda la información de la inversión pública de las entidades territoriales. Cabe resaltar algo: este Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas no reemplazará ningún sistema que cada banco de programas y proyectos territorial pueda tener. Esto es muy importante porque las entidades territoriales deben tener su propio sistema para hacerle seguimiento físico y financiero a los proyectos. Y aparte de eso, debemos tener en cuenta que para el Departamento Nacional de Planeación debemos registrar toda la información en el sistema que él mismo nos está diseñando para este registro de dicha información. Algunas recomendaciones para empezar a registrar toda la información en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas es que a partir del 1 de enero de 2019, todos los proyectos de inversión que sean registrados en la MGA deben hacer toda su operatividad en el SUI, con el fin de registrar estos proyectos en el Banco Único. Es importante también aclarar que los archivos adjuntos se deben cargar en la MGA web y que hay unos correos que nos sirven como mesa de ayuda cuando se nos presenten algunos inconvenientes o dificultades en el manejo de esta plataforma. El Banco Único de Programas y Proyectos de Inversión SUI, o también llamado Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, registra los proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, con recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participación y con recursos propios. Para esto se sustentan bajo una normatividad. Vamos a mirar la trazabilidad que tiene nuestro proyecto cuando se registra en la MGA web, cuando pasa todo el flujo de viabilidad en el SUI. Para la MGA web hay un formulador ciudadano. Todas las personas que deseen presentar proyectos bajo la metodología general ajustada MGA web deben registrarse como formuladores ciudadanos. A criterio del administrador local se le asignará el rol de formulador oficial. Esto para la MGA web. Para el SUI, en este caso para el SUI territorio, tenemos 5 roles: formulador, control de viabilidad, control posterior de viabilidad y proyecto presupuesto. Y para el SUI Sistema General de Regalías tenemos los 3 roles: Secretaría Técnica, Verificación SMP y Viabilidad OCAD. El administrador local es el secretario de Planeación. El secretario de Planeación es el que configura los roles de formulador oficial. Es importante tener en cuenta esto. Hay un ambiente para capacitaciones y un ambiente para presentar proyectos. Tenemos acá la dirección para capacitación y tenemos acá la dirección para presentar proyectos.
Cuando se asigna el rol de formulador oficial, ¿qué es lo que puede hacer? Puede formular proyectos nuevos, puede compartir proyectos con otros formuladores oficiales, puede presentar proyectos al municipio, al departamento o a la nación. Este formulador oficial puede aceptar o rechazar proyectos. Es el que puede adjuntar documentos soporte o transferir un proyecto para que luego le genere el código BPIN. Para ya entrar en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, tenemos que recordar que quien nos asigna el permiso es el administrador local, el secretario de planeación. Él es el que define si tenemos el perfil para entrar en el SWIFT. Y él es el que asigna roles, crea entidades y crea los usuarios. Este administrador local es el que hace la configuración en su entidad de todo el flujo de la viabilidad. Él es el que designa quién es el que tiene que completar esa información que no se diligenció en la MGA, quién es el que verifica los requisitos. Recordemos que para presentar proyectos hay 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 es el perfil, fase 2 es la prefactibilidad y fase 3 es la factibilidad. Para cada fase hay unos requisitos, aparte de los requisitos generales que tiene el proyecto. Entonces acá es donde el administrador local designa quién es el que tiene que revisar que esos requisitos que se le están exigiendo si estén adjuntos en el proyecto. Es el que también designa quién es el que da esa confirmación de la viabilidad. Y algo muy importante, depende de la configuración que tenga la entidad, se utiliza el rol control posterior de viabilidad. En esta diapositiva vemos de una manera más amplia toda la trazabilidad de nuestro proyecto, desde que se registra la información en el aplicativo MGA Web hasta que pasa por todo este flujo de viabilidad en el SWIFT. Miremos que tenemos que registrar una información. Ese registro de información tenemos que presentarlo a la entidad que nos va a cofinanciar. Después de que presentemos el proyecto, tenemos que transferirlo al SWIFT, donde según el rol de los funcionarios habrá alguien que complete la información que no se diligenció en la MGA-UE, verifique que los requisitos por proyecto y por fase estén completos y que las preguntas que nos hace viabilidad cumplan con todos los estándares de marco lógico y cadena de valor. De esta manera miramos que el procedimiento general para viabilizar un proyecto de inversión pasa generalmente por 3 fases. Se debe formular y estructurar un proyecto. Ese proyecto se debe digitar en la MGA Web. Cuando se digita en la MGA Web, se debe transferir al SWIFT para posteriormente quedar registrado en el Banco Único de Programas y Proyectos. Miremos cómo funciona. Desde la MGA se transmite el proyecto al SWIFT. Si hay ajustes, se devuelve ese proyecto a la MGA para que se realicen todos los ajustes pertinentes. Y cuando ya el proyecto quede listo con todos los ajustes y las observaciones realizadas, vuelve y se retransmite el proyecto al SWIFT para generar todos los procesos de viabilidad que éste requiere. En estos procesos de viabilidad, verificación de requisitos básicamente es que se cumplan con las obligaciones y exigencias generales y sectoriales que debe tener el proyecto. Recordemos que hay unos requisitos generales de todo proyecto, hay unos requisitos por fase y hay unos requisitos por sector. En este proceso de viabilidad se verifica que sí se esté cumpliendo con los requisitos que exige cada proceso. En el concepto de viabilidad, básicamente se exige que se cumpla con unos criterios que tiene la metodología marco lógico.
desde la coherencia entre el árbol de problemas con el árbol de objetivos, los indicadores, las metas, la cadena de valor, todo el seguimiento de los proyectos, sea físico y financiero. Recordemos que aquí en este concepto de viabilidad, donde nos hacen unas preguntas muy específicas de nuestro proyecto, debemos responder si cumple o no cumple. Si se da el caso de que se cumpla con todas las preguntas que se nos están realizando, nuestro proyecto va a quedar registrado en el Banco Único. Si por algún motivo hay una pregunta que no satisface las necesidades del viabilizador, este proyecto se devuelve para que sea ajustado, y cuando se ajuste con todas las observaciones, se devuelve para que este proyecto pueda ser registrado y quede ya en el Banco Único de Programas y Proyectos. Los roles y los estados los determina el administrador local. El administrador local de cada entidad es el que designa cuáles son las entidades que él debe crear según sea la necesidad de cada organización. Y a esas entidades que él cree debe asignar unos roles y unos permisos para que puedan formular, presentar, transferir, para que puedan verificar requisitos y para que puedan registrar el proyecto. Cabe resaltar que no está bien concebido que la misma persona que formule sea el que se verifique requisitos y sea el que se registre el proyecto. Entonces ahí es donde el administrador local tiene que saber determinar cómo va a crear esa estructura de los roles y las entidades en su organización. Ya habíamos hablado que el administrador local, como habíamos mencionado, el administrador local es el que le corresponde crear y configurar entidades y usuarios que participan en toda la viabilidad del proyecto. Control de formulación es el que básicamente verifica requisitos. El control de viabilidad es el que realiza todas las tareas de viabilidad, en el sentido de que debe mirar que nuestro proyecto tenga toda la coherencia del marco lógico, la cadena de valor y el seguimiento de los proyectos. Cuando estamos formulando un proyecto en la MGA, este presenta varios estados. Está el estado de la formulación, que es cuando estamos empezando a digitar la información. Está el estado presentado, cuando presentamos el proyecto a la entidad cofinanciadora. Está el estado en actualización, que es cuando hacemos esa transferencia al SWIFT. Está el estado solicitud de información en la MGA, que es cuando nuestro proyecto lo devuelven del SWIFT solicitando una información que para el viabilizador no está muy clara. Está el estado confirmar viabilidad, que es cuando tenemos que completar una serie de preguntas que el SWIFT nos hace sobre la cadena de valor, sobre el marco lógico y sobre el seguimiento de los proyectos. Está verificación territorio, que básicamente es verificación de requisitos generales por fase y sectoriales. Viabilidad territorio, que básicamente es cuando los proyectos ya cumplen con toda la verificación y están esperando ese concepto favorable para ser registrados en el Banco Único. Está el estado registrado y actualizado, que es cuando nuestro proyecto ya está registrado en el Banco Único. Este es el estado que nos debe aparecer, registrado y actualizado. Y archivado no viable es cuando nuestro proyecto no cumple los parámetros que exige el SWIFT. Es importante tener en cuenta que para que nuestro proyecto quede registrado debemos completar la información que no nos pidió la MGA Web. Debemos cumplir con todos los requisitos generales por proyecto, los requisitos por fase y los requisitos por sector. Debemos tener en cuenta que nuestro proyecto debe cumplir con todos los estándares de la formulación bajo el marco lógico, la cadena de valor y el seguimiento de proyectos.